Ok, muy buenos días a todos los que nos siguen en este ejercicio académico que estamos realizando del ciclo de conferencias del Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de la Costa. Pues continuamos con nuestro segmento de El territorio y su planeamiento. Y en esta ocasión tenemos de invitado especial aquí al profesor Orlando Martínez More, con su conferencia Vitalidad Urbana como herramienta conceptual de una intervención física en el territorio. El profesor Orlando Martínez es arquitecto graduado de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Autónoma del Caribe en el año 2002. Es especialista en gerencia y control de la construcción de la Universidad del Norte, aquí en la ciudad de Barranquilla. Y después de realizar varios diplomados en educación superior, introducción a la construcción sostenible, LEED y conservación del patrimonio edificado, se desempeñó como asesor técnico y posteriormente como jefe de departamento de servicios generales en la Universidad del Atlántico. Ha sido profesor allí también en dibujo básico, ingeniería, teoría, temáticas aplicadas al urbanismo y tratamientos urbanos. Y actualmente es docente de la Corporación Universitaria de la Costa, donde pues está ahora mismo en este escenario. Acaba de finalizar pues sus estudios de magíster en urbanismo y desarrollo territorial en la Universidad del Norte, con el trabajo titulado Fragmentación socioespacial a partir de una intervención física, caso Par Vial, Barrio Bajo de Barranquilla. Bueno, profesor, entonces, pues bueno, estamos atentos a todo el conocimiento que usted va a compartir con nosotros. Le cedo la palabra y pues bienvenido a este espacio de trabajo. Bueno, Gilman, muchas gracias, profe. Un placer siempre hablar sobre temas que me apasionan y sobre los que vengo leyendo hace muchísimos años y que tuve la oportunidad pues ya de aplicarlo en campo. Vamos vamos a ir al grano enseguida con el tema que nos compete, que es vitalidad urbana como herramienta conceptual eh, para determinar el impacto de una intervención física en el territorio, que es básicamente pues las herramientas que se usaron para analizar ese impacto del caso del par vial Carrera 50 en el barrio Bajo. Vamos a empezar pues por el principio, redundando aquí un poco, hablando un poco de lo que es vitalidad urbana para los que de pronto no están familiarizados con el concepto. No es un concepto nuevo. Se habla de que la vitalidad urbana es una característica que poseen los espacios para agrupar diferentes tipos de personas. O sea, que tiene implícito un tema de diversidad social, pero más allá de las personas como cantidad, está relacionado con las actividades que llevan a cabo en el espacio urbano. Se entiende que los espacios con vida pues atraen actividades, mientras que por el contrario, aquellos que se perciben con baja vitalidad alejan a la población y se perciben como inseguros. Vamos a hablar un poco de cuáles son esas condiciones de vitalidad urbana, pero para hablar de cuáles son las condiciones que nos dicen que un espacio es vital o no, tenemos que hablar pues de la persona que acuñó el término, que es Jane Jacobs. Ahí le están viendo una fotografía. Acuñó el término en quizás su obra más conocida, La vida y muerte de las grandes ciudades, del año 1961, en donde ella establece pues cuáles son las características de un entorno vital. Ella a grandes rasgos pues no era una arquitecta titulada urbanista, pero una persona con un conocimiento bastante instintivo y con una capacidad analítica enorme, que pues es el momento que estas teorías son del año 61 y todavía se aplican en la actualidad y todavía tienen validez en las preocupaciones de lo que es la ciudad, sobre todo al experimentar la crisis de ciudad a finales de los años 70, que aquí en Barranquilla se hizo más evidente pues comenzando los años 80. Todavía son válidos muchos de esos conceptos. Obviamente, desde que el término se originó, ha evolucionado de acuerdo a las nuevas necesidades, como muchos otros temas urbanos. Recordemos que las disciplinas de estudio urbano son per se interdisciplinarias, por redundar de nuevo. Ella hablaba de que las características básicas de un entorno vital son la presencia de la gente y el bullicio. Con el bullicio se refieren pues
a la interacción, a los traductores, a la integración, al movimiento de personal y a una mezcla de actividades de manera armónica. Vamos a hacer, vamos a profundizar un poco el concepto más adelante. Quiero reforzar la idea de lo que decía hace un momento, de que a pesar de que es una teoría o es un término que se acuñó en el 61, tiene mucha validez. Lo vamos a encontrar en publicaciones más recientes como Los nuevos principios del urbanismo de François Asher, El triunfo de las ciudades de Edward Glaeser, Las ciudades creativas de Richard Florida y varios escritos de Jordi Borja. Este es uno que me gusta mucho, que se llama La revolución urbana y derechos ciudadanos. Para las personas que nos están viendo, todos estos libros se consiguen en Barranquilla, no hay necesidad de importarlos ni nada de eso. Ella además establecía que había unas condiciones básicas para la diversidad urbana. Acordémonos que el término de la diversidad va a ser transversal a todo lo que ella plantea, que es la vitalidad urbana. Entonces hablaba de la combinación de los usos primarios, que es básicamente una mezcla armónica y lo suficientemente variada de actividades en el espacio urbano que puedan satisfacer las necesidades humanas y por lo tanto van a atraer gente que resida dentro del mismo área o que se movilizan a esa área y que por lo tanto la van a hacer más concurrida. Hablaba de la necesidad de manzanas pequeñas, esto con el objeto de que al interior de piezas pequeñas, como en escalas de barrio o de vecindarios que le dicen en España, hubiera mayor movimiento al interior de estos y que no quedaran zonas pues segregadas por temas de dinámica motora o por locomoción no vehicular. También hablaba de la necesidad de que existieran o la presencia de los edificios antiguos, porque estos daban carácter y proporcionaban pues una idea de renovación que quizás no eran el fin original de estas edificaciones, pero se presentaban una idea dinámica de renovación de usos. Entre más diverso sea pues un área con edificios antiguos, que mayor sea la diversidad estilística e incluso de época, pues va a tener mayor carácter las nuevas actividades que se desarrollen en esos edificios. Y el último era la necesidad de concentración. Este término a veces es un poco confuso y pues los estudiantes a veces no tienen muy claro qué es la necesidad de concentración. Ella hablaba de lo que ahora nosotros llamamos la densificación. Y este es un tema que lo profundiza precisamente Edward Glaeser en el libro El triunfo de las ciudades como pues, una de las cosas positivas de la ciudad contemporánea, por decirlo así. El tema de la densificación, a eso se refiere ella con la necesidad de concentración. Bueno, ¿cuáles son los factores que promueven la vitalidad según esto? Recordemos además que, como les dije ya hace un momento, a pesar de que esto se acuñó en el 61 y otras personas que han hablado han profundizado sobre esto, quiero hacer especial mención a la doctora Irene Gómez Baro de España, que ha escrito recientemente, ha escrito muchísimo, a pesar de ser una persona muy joven, ha escrito muchísimo sobre el tema e incluso tiene una charla TED que la consiguen fácilmente en YouTube. Es una charla muy corta donde ella explica lo que es la vitalidad urbana. Entonces, ¿cuáles son los factores que promueven la vitalidad? Primero, los lugares de coincidencia con usos diferentes residenciales. Va a haber algo implícito que es la interacción social, la apropiación del territorio, que es una idea que todavía permanece, pero no solo con concentración de un solo uso. Por eso hablan de los usos diferentes residenciales, usos diferentes a los primarios. La salud del ser humano como grupo, esta salud entendida pues integralmente como término de bienestar, no solo la ausencia de enfermedad, como decía la Organización Mundial de la Salud en su primera declaratoria, sino una salud entendida desde lo físico, desde lo psicológico, desde lo emocional, etcétera. Una idea completa de bienestar, salud integral. Ellos hablan de que un ambiente vivo es beneficioso para la salud del ser humano y que está fomentado por lugares de coincidencia con usos diferentes al residencial, como dije anteriormente, y esa salud integral como grupo, como comunidad. ¿Cuáles son los elementos de la vitalidad urbana? Hay una vocación que deben tener los espacios para ser dinámicos. Esto va a traer ventajas sociales, son expresión del confort colectivo y va a estar conectado con la percepción de seguridad de la comunidad, del individuo, del grupo de individuos. Hablamos de que el espacio urbano para este caso pues es un contenedor de vida. Esto influye directamente en la salud, pues el confort es inseparable cuando hablamos del ámbito de ciudades.
Y la salud está entendida, como había dicho, de manera integral, por eso habla de sosiego y de tranquilidad, no solo la ausencia de enfermedades. Y las relaciones humanas hablan del ser humano como un ente social. O sea que la salud va a estar relacionada pues con lo que hacen los humanos, cómo interactúan, cómo se relacionan entre ellos. Bueno, el habitante se autopercibe subjetivamente, y aquí voy a empezar a entrar un poco en materia, que la percepción va a ser clave. La percepción va a ser clave en cómo entendemos la vitalidad urbana, porque así se cumplan todas las condiciones que dice la teoría. Si nosotros no estamos convencidos de que un espacio nos brinda seguridad integral, de que uno no siente en riesgo su seguridad física o su integridad física, pues realmente el transeúnte no va a hacer presencia en esos espacios urbanos. Esa perspectiva es subjetiva, pero cuando es un grupo de individuos es una construcción intersubjetiva. Sí, es subjetiva, pero es la impresión que tiene ese grupo sobre un espacio en común y que va a condicionar sus relaciones y cómo entiende. Eso lo vamos a ver más adelante, pues lo que se vio en el caso. A partir de esto entendemos que el habitante es el centro como concepto de la vitalidad urbana. No como una masa crítica estática, no es por la cantidad, sino por sus relaciones cotidianas, por lo que hacen en el día a día y cómo se relacionan entre ellos, además de ser diversos tipos de personas de diferentes orígenes, diferencias culturales, diferencias socioeconómicas, etc. Se manifiesta por la presencia de personas, pero, como digo, se da por la variedad de estas personas. Entonces, esta presencia pues se verá influida por la accesibilidad y los elementos de frontera. Cuando hablo de accesibilidad no hablo solamente de cómo se llega a determinados espacios urbanos, sino que exista la infraestructura o los equipamientos urbanos para que esas personas puedan tener una movilidad segura al interior del área urbana, de que dependan en lo mínimo de la movilización vehicular. Y además los elementos de frontera, que se entiende que son elementos físicos que aumentan la permeabilidad de las áreas urbanas y por lo tanto disminuyen la vitalidad al disminuir la dinámica, al disminuir el movimiento. Entonces es vital cómo se percibe el entorno pues, para el ser humano. Y la idea de la mixtura de actividades fortalece esto. ¿Por qué? Porque las actividades están para satisfacer necesidades humanas y van a condicionar al mismo tiempo la posibilidad o la presencia real del ser humano en estos espacios. Entonces, estos son elementos que están asociados a la vitalidad urbana, pero se manifiesta mayor vitalidad cuando esto se da en diferentes jornadas. En diferentes jornadas, por eso se hace hincapié sobre la diferencia de las actividades, porque se debe dar en diferentes jornadas. ¿Qué quiere decir esto? Que debe haber movimiento de personas durante el mayor número de horas al día. Asimismo, hablan, como les dije hace un momento, hablan de la mezcla de usos de suelo, que va a tener va a tener impacto en el concepto de movilidad, ya que fomentan ese desplazamiento no vehicular. Aquí es clave el concepto de inmediatez. Por eso ustedes oyen a cada rato lo del tema de la ciudad de los 5 minutos y va conectado a esto. Es una idea que todavía es vigente y está conectado pues, con la teoría general del año 61, la inmediatez y la cercanía para llevar a cabo, para satisfacer estas necesidades humanas. Bueno, los índices propuestos para el caso particular mío, pues de mi investigación de maestría fue, uno, percepción de la comunidad, pues por ser una fuente de información, no es una fuente de primaria en sí, pero es información primaria, porque está basado en la experiencia cotidiana de las personas que utilizan o habitan ese espacio. Recordemos que hay un tema de habitar, pero hay un tema también laboral o por necesidades que lo mantienen pues al ser humano una cantidad de horas del día dentro de sus frecuencias normales en determinados espacios específicos que quizás no habitan. Entonces, el primero es la percepción de la comunidad. Va a influir sobre el concepto propio de la seguridad del espacio y pues las actividades de variedad, las diferentes opciones que se ofrecen para satisfacer esas necesidades humanas de las que estábamos hablando. Van a ser lúdicas, van a ser recreativas, laborales, etc. El tema es que van a mantener a las personas como transeúntes en esa área.
Y el segundo es la mezcla de usos de suelo, que es lo variado para producir un lugar vivo. Entre más diverso sea el tipo de actividades en el área, se va a entender que va a fomentar más la vitalidad. Van a estar esas áreas rodeadas de caminantes y por lo tanto va a ser más seguro para la población. Va a ser concurrido y la percepción pues va a ser afectada, digamos, de manera positiva. Entremos pues lo que es la percepción y la comunidad. De la comunidad, hablemos de comunidad como un grupo de individuos, ¿sí? El individuo, como les dije, tiene una percepción sobre el espacio que es subjetiva. Cuando es un grupo de individuos, una percepción intersubjetiva. Cómo el individuo interpreta el lugar cuando está dentro de este lugar. Entonces, las interacciones humanas que recoge el entendimiento sobre él mismo en ese lugar. En la reacción natural del ser humano, en estos casos, ¿cuál es? Si no hace parte de ese entorno, va a buscar la manera de integrarse más rápidamente al mismo y de entrar al sistema, pues cómo funciona cómo funciona la estructura social en ese entorno. Van a ser entornos que muchas veces van a ser espacios no diseñados para esto, pero la misma experiencia o las mismas expectativas del ser humano como grupo van a impulsar el cambio de la vocación de ciertos espacios para usos diferentes. Eso también va a ser pues, un generador de vitalidad urbana. Esta percepción se recoge sensorialmente, inicialmente por la vista, pero ustedes saben pues, que hay más sentidos que influyen. Es la manera como el ser humano procesa esos estímulos sensoriales a través de las actividades diarias cuando lo recorre. Ya que la ciudad funciona pues, para el grupo como una casa comunitaria que recoge toda su cultura, todas sus experiencias, su educación, el tema de los años vividos, sus expectativas, etc. En el caso particular de la investigación, pues nos centramos en un barrio, fue el barrio abajo, y hay que definir que el barrio pues tiene unos conceptos que pueden estar determinados por lo político o administrativo y que no siempre están en concordancia con la realidad. Ahí lo importante es la inmediatez de las posibilidades de satisfacer las necesidades humanas. Eso es lo que termina definiendo más sólidamente lo que es un barrio pues, a nivel funcional. En el caso de la percepción, pues se abordó estudiarla a través de unas dimensiones específicas. Las dimensiones evaluadas fueron la dimensión social, la dimensión económica, la cívica y la física. Con dimensión social, pues nos referimos al espacio funcionalmente apropiado, que es básicamente el espacio urbano con el equipamiento que fomente la interacción y la comunidad pues, con los vecinos inmediatos o con otras personas que van a ser peatones para otros fines distintos, para fines laborales, para fines de educación, etc. El espacio ambientalmente apto, que era lo que les decía hace un momento, el espacio como contenedor de vida, un espacio con las condiciones ambientales para que una persona se sienta segura en su integridad física, que no se va a ver afectada pues, su salud integral a largo plazo. La expresión cultural permanente, pues también es un elemento integrador que viene siendo el tema de apropiación sobre el espacio, la identificación de los componentes culturales, de la importancia histórica, etcétera, y las posibilidades de para la recreación, ya sea espacialmente o en la oferta que se dé. Asimismo, la presencia de seguridad, que es más bien la representación de las fuerzas vivas de la ciudad a través de las fuerzas del orden. Esos son los elementos, digamos, que integran lo que es la dimensión social. La dimensión económica, pues la oferta de artículos de primera necesidad al interior del área estudiada, la presencia de los pequeños comercios. Con pequeños comercios nos referimos básicamente en nuestro contexto a las tiendas de barrio que no siempre están legalizadas y que tienen un sistema de ventas demostrador bastante local, bastante coloquial. La presencia y la oferta de actividades diferentes a las actividades de sustento, laborales, pueden ser recreativas, etc. La dimensión cívica, que hace parte que habla del conocimiento de las normas urbanísticas y las herramientas legales. Cómo la población percibe cuáles son los procesos para cuando la administración va a llevar a cabo actividades específicas en sus áreas,
de socialización, cuáles son las herramientas de defensa. Hay un caso particular que lo voy a tocar más adelante sobre este barrio donde hubo algo de eso. Y la dimensión física, pues básicamente la presencia de parques y plazas, que son los espacios que sí están diseñados, sí están pensados para aglutinar a la población, el estado de los mismos y la accesibilidad a ellos. O sea, qué tan fácil o qué tan accesibles son dentro del interior del mismo barrio. Yo aquí pongo un ejemplo que se ve en la diapositiva específico sobre la dimensión social, específicamente sobre el espacio funcionalmente apropiado. Pues aquí se usó como herramienta un cuestionario de preguntas cerradas para conocer la percepción. Por ejemplo, la gente decía que el espacio era funcionalmente apropiado, el equipamiento estaba en buen estado para la interacción social. En general, en general ellos hablaban de que pues habían personas que decían que los espacios eran apropiados y eso, pero al hacer pues el muestreo, que fueron 200 encuestas, se encontró que la percepción general del barrio era era más negativa, había una vitalidad, o sea, se encontró que, de acuerdo con él lo percibían, una vitalidad moderada, casi moderada tirando de eficiente, casi en un 90%. Sin embargo, hay gente que decía, no, pero es que los andenes están bien, tal, tal. Ahí es donde entra también el tema de los enfoques cruzados, que hace parte del estudio urbano. Aquí pues se puede ver en la diapositiva las fotografías del estado de los andenes en general. Se hizo un plano que pues no lo comparto aquí por falta de espacio en la lámina, pero también se evidenciaba porque realmente la mayoría de los andenes del sector no estaban en buen estado, pero ahí hay un tema de la cotidianidad diaria donde yo quiero pensar que ellos se han adaptado, y no como decía en algún momento mi asesor que era algo de conformismo, no, es una adaptación para mantener esos vínculos sociales. Y el siguiente indicador, como les dije, era el de la mezcla de usos, que eran las actividades reales que se desarrollan en los espacios construidos. Hay a veces una percepción que el tema de usos de suelo es nada más lo normativo, no es lo normativo, es lo que realmente está pasando en ese espacio urbano, que realmente la actividad que se lleva a cabo ahí para satisfacer una necesidad humana dentro de ese polígono, dentro de esa área física. Pues la mezcla de usos de suelo se entiende que atrae vínculos humanos, fomenta el movimiento inmediato. Les decía que no era tanto la variedad de usos, sino dentro del concepto de barrio, la inmediatez de la posibilidad de satisfacer pues esas necesidades. La ciudad como casa comunitaria, que ya les decía que recoge la cultura, y ese barrio entendido como la cercanía, como la cercanía de esa posibilidad pues de interactuar y de satisfacer esas necesidades. Todo va a ser complementario. Esto está afectando el concepto mismo de renovación urbana desde hace más de 70 años y todavía tiene mucho que ver porque se entiende como el ser humano como el centro de todo esto. ¿Cuál fue la experiencia con respecto a la mezcla de usos de suelo? Se hizo un comparativo con un estudio del 2020 a 2022 y se encontró que efectivamente digamos que la actividad residencial había disminuido alrededor del eje del par vial, en carrera 50, sobre todo entre las calles 45 y 30, pues había aumentado aparentemente el uso de carácter industrial. Aquí yo no entro a evaluar solamente la variedad, porque la variedad, pues hay 8 usos y aparentemente es variado, pero cuando yo entro a revisar la concentración, aquí es la concentración de usos, no la concentración que planteaba en un principio, encuentro que más del 70% en área, en metros cuadrados, se lo está llevando en ese momento, pues el uso residencial y el uso industrial. Entonces, digamos, en número, hay una diversidad que aparentemente fomentaba la vitalidad urbana, pero cuando hablamos ya de las áreas reales que ocupan, encontramos pues que hay una concentración solo en 2 usos de más del 70% y que no se estaba fomentando la vitalidad. El cuadro que ustedes ven abajo
pues fue el parámetro que se estableció. Hablábamos de que si solo habían de 4 a 6 usos, pues la mezcla de usos es menos diversa. Pero si eran 6 usos o más, era más diversa. Pero eso es cuantitativamente. Cuando ya hablamos del área real que ocupaban, pues la realidad, o sea, lo que nos encontramos tangiblemente es otra cosa diferente. Aquí el procedimiento fue muy sencillo, con poder contabilizar pues, la suma de predios en determinados usos del suelo. Nos guiamos del, del mismo que maneja Eduardo y establecer de manera numérica, pues con respecto a la totalidad, si se aumentaba la vitalidad urbana en esos términos del cuadro. Se hizo el comparativo con un estudio del 2020 de la Universidad del Norte también y pues se llegaron a esas conclusiones. Ahí, adicional a esto, pues se tuvo que hablar de la densidad, ahora sí de la concentración como la planteaba Jane Jacobs, y se identificaron pues algunos intentos de densificación que hubo en el barrio abajo en ese momento. O sea, aproximadamente pues unos 7 intentos, eran muy pocos y habían pues edificaciones de 3 pisos, otras de 5. Las de mayor altura pues realmente son actualmente las torres del metro, ¿sabes? Ustedes saben que tienen 12 pisos en ese momento, realmente la densificación no es alta, no es alta en el sector y eso pues generó otro tipo de análisis. Se eligieron estos dos indicadores, pero tocan otros y de hecho eso se trataba en las conclusiones también cuando hablábamos pues que por ejemplo lo que aparece como uso industrial no se sabe con certeza cuánto tiempo lleva desocupado y eso también genera una disminución pues en la dinámica. Se entiende que si un inmueble está en arriendo o está desocupado sin uso más de 4 meses, pues ya es lucro cesante en temas tributarios y en el tema mismo de la vitalidad. Digamos que con esas dos conclusiones, nosotros establecimos que en efecto la carrera 50, nosotros no, perdón, yo establecí con respecto a la carrera 50 que terminó actuando como un elemento de frontera y que de hecho aumentó la permeabilidad del sector que históricamente ya había tenido pues el mismo problema cuando se amplió la calle 45, la vía 40, la carrera 46, pues esto no fue la excepción. Quiero comentarles que este trabajo pues hizo parte de mi maestría. Mi maestría estuvo dilatada y prácticamente esto lo comienzo a hacer antes de que se inaugurara, antes de que entrara en funcionamiento el par vial Carrera 50, porque ya habían, digamos, un estado del arte sobre otras ocasiones en que había pasado lo mismo. Entonces hay que tener otras características en cuenta a la hora de analizar esto, que se deben tener en cuenta a futuro. Por ejemplo, un análisis tipológico que pueda quizás compensar estos aspectos donde no se está fomentando la vitalidad urbana, un análisis de la densidad de pronto ya más de carácter técnico. Y por supuesto, siempre el tema de la percepción de la comunidad debe ser transversal a todo el proceso. Una de las dimensiones cívicas, dentro de la dimensión cívica hablábamos algo de apropiación y de cómo participaban ellos. El diseño original de la carrera 50 era uno y pues la comunidad en ese momento se movió para mejorar en gran medida sus perfiles que eran diferentes a lo que tradicionalmente había en el barrio. De hecho, ellos en unas observaciones aparte en el cuestionario, ellos decían que una de las cosas buenas que tiene el Parque Vial es que ese tema antes jardines era algo que eran áreas que realmente históricamente en el barrio no se habían manejado de esa manera y que para ellos era algo positivo. Entonces, digamos que esa es mi experiencia en cómo usé conceptos de vitalidad urbana para evaluar el impacto que tuvo en este caso específico, pues, en la entrada en vigencia del Par Vial Carrera 50 para el sector. Además de esto, pues hay que tener en cuenta también que con el motivo del Par Vial, que se entendía que era para también no solo conectar el centro con el norte, sino para que hiciera parte del recorrido del sistema de transporte masivo Transmetro. Se eliminaron algunas rutas de buses, como al fin no terminaron entrando las rutas en vigencia de lo que era el Transmetro, pues el barrio perdió también bastante accesibilidad. Bueno, Gilmar, digamos que esa es mi experiencia como herramienta conceptual
de la vitalidad urbana en el caso específico de esta investigación. Bueno, profe Orlando, excelente, pues un tema de bastante importancia, por supuesto, para todos los que nos escuchan. Eh, yo creería que, bueno, en el barrio abajo, a propósito de tu espacio de trabajo, se están llevando a cabo muchas dinámicas en estos momentos. O sea, creo que la mayor parte de las miradas están centradas en este espacio, ahora mismo en este barrio. ¿Cómo te fue con la comunidad en el desarrollo de tu trabajo? Eso es vital. A ver, cuéntanos. Bueno, la comunidad en general, yo me acerqué pues a varias asociaciones de manera inicial, eh, pues para entrar en contacto, pero realmente fue más fructífero hablar con, pues, con la gente de manera directa. Yo me concentré en 5 puntos diferenciados del sector. Fue un muestreo de 200 personas, relativamente, sí, un muestreo grande siempre para, pues, para la población del barrio. Ese era como el estándar que necesitaba yo en ese momento. Se habló con personas entre los 14 y los 60 años y son, digamos que son unánimes bastante de las preocupaciones. Ellos son muy abiertos a hablar de su sector. Ellos en general conocen pues el potencial que tiene el barrio de ser, de generar desarrollo no solo el potencial turístico, sino de mejorar el tema habitacional y incluso la dinámica comercial que tiene actualmente. Hay muchas industrias creativas, para usar un término de Richard Florida. O sea, ahí está la clase creativa en ese barrio. Y yo sugerí, entre otras cosas, pues dentro de las conclusiones de la tesis, que debería haber un estudio socioeconómico para determinar cuál es o sea, para mostrar cuál es la rentabilidad real del barrio, porque ahí hay mucha producción cultural, de vestuarios, hay arte, o sea, hay un movimiento económico alrededor del arte que de pronto no está siendo tenido en cuenta y es una dinámica importante del sector. Las personas, pues a mí me fue bien, ellos son abiertos a hablar de sus temas. Creo que como todo proceso urbano, de lo que sea cualquier tratamiento urbano, la comunidad es transversal y hay que hacerlos partícipes. Creo que la mejor experiencia que hay a nivel de renovación urbana en Colombia hasta la fecha fue lo que se hizo en la Candelera en Bogotá, y clave de eso fue que fue algo mancomunado de los habitantes, con las empresas y las universidades que estaban en el sector, pero la comunidad fue transversal en todo el proceso. Yo siento que lo que pasó con lo que pasó en Bogotá y la gentrificación fue muy leve, y en parte el éxito de eso fue que que la comunidad fue transversal en el proceso. Aquí cualquier cosa que se haga en el barrio abajo, la comunidad tiene que ser partícipe y que tiene que ser generadora pues, de los cambios, porque ellos son los que saben cotidianamente lo que está pasando en el sector. Ellos saben qué es lo que genera vida y lo que no. Saben cuáles son las dinámicas, saben cuál es el valor cultural del barrio, a pesar de que pues, había quejas de que la gente más joven a veces no le presta atención a eso, pero en general ellos conocen el valor que tiene el barrio y ellos son orgullosos de su herencia histórica y de la importancia del sector. Bien, pues súper bacano el ejercicio, porque además estamos nosotros ahora en la misma bolsa, como digo yo aquí, el territorio de su planeamiento, de los temas que hemos abordado. Yo acabo de exponer un poco algunos elementos también, pero más desde lo rural, ese tema de caminar, ese tema del territorio. Tú también lo abordas desde acá, desde esa vitalidad urbana. ¿Tú crees que entonces el barrio es vital? En este caso, el ejercicio que hiciste como el par vial de la 50, ¿el barrio es vital o va a tener más vitalidad? ¿Cómo analizaste esos elementos? Bueno, yo pienso que la conclusión general es que la intervención física afectó de manera negativa, pero hay unas potencialidades que hay que aprovecharlas
el barrio es privilegiado en muchos aspectos. Por ejemplo, tiene todos los niveles de educación. Eso no lo tienen todos los barrios. O sea, ahí hay jardines infantiles de gran tradición, hay 2 bachilleratos, hay educación técnica, o sea, tienen la fábrica de la cultura en este momento dentro del barrio, hay nodos del SENA, tienen una fortaleza institucional tremenda, o sea, tienen la aduana, tienen la biblioteca piloto, tienen el museo, tienen la casa del carnaval, el museo del carnaval. Sí se vio afectado, pero hay mucho para potenciar. Y yo pienso que va a depender mucho pues de las personas que lo habitan, que conocen la historia, y también que revisen históricamente todo lo que tiene el barrio. Lo que se ha hablado, con todo y que se habla del barrio abajo, siempre, de todo lo que se ha hablado en mi experiencia, solamente se ha hablado como un 10% de toda la riqueza histórica que tiene ese barrio. Ese barrio es hito en una cantidad de cosas. Se considera que es el primer palenque urbano. Hay gente que no sabe que Papillón estuvo preso en lo que era la antigua cárcel de Obando. O sea, hay una cantidad de historias, hay una cantidad de riqueza cultural. Yo siento que no se ha hablado ni la mitad de todo lo que tiene el barrio, y en eso va a ser clave. Y creo que lo están haciendo. Veo buenas iniciativas, veo a la gente joven como gestores culturales activos, y creo que eso tiene todo el potencial de mejorar. Mientras tengan claro cuál es su contexto, y que ellos pues orienten a que el modelo tiene que ser basado en el espacio de ellos, en lo que ellos conocen y lo que saben que pueden llegar a ser. Yo veo buenas iniciativas, y creo que es positivo que ellos se estén apropiando, sobre todo la gente joven. Veo más gente joven apropiándose, veo gente queriendo entrar al barrio. Yo creo que eso puede ser positivo mientras la comunidad sea transversal en ese proceso. Bueno, y justo para terminar, profe, ¿cómo ves tú el papel de nosotros como academia, tú como experto en el tema, o sea, haciendo aportes? ¿De qué manera la universidad, el departamento de arquitectura entra a jugar un papel importante allí en esa vitalidad urbana? O sea, ¿bajo qué procesos? Pienso que el papel de la academia es clave como soporte, pero nosotros como académicos tenemos que tener claro que los habitantes son los que tienen que apropiarse de su territorio. Nosotros tenemos que darles todas las herramientas desde nuestro conocimiento, desde lo técnico, para participar lo que haya que participar, ser parte del proceso, pero siempre tener presente que los habitantes deben apropiarse de su territorio. Nosotros no podemos hacer el papel, como dicen en la literatura anglosajona, del white savior, que en mi caso sería Black Savior, de llegar nosotros a quererle dar cátedra a la gente sobre cómo es que tienen que manejar su territorio. ¿No? Ellos saben cómo es su territorio, ellos saben lo que tiene el territorio. Nosotros lo que tenemos que ser clave es en darles herramientas a ellos, o sea, temas de capacitación, pero ellos tienen que apropiarse del territorio, ellos tienen que ser gestores de los cambios que se van a dar ahí, para que se vean a lo largo del tiempo y no se vean disminuidos de pronto por la ausencia en algún momento de la academia. Ellos tienen que tener claro que eso es de ellos, ese es su territorio. Bien, entonces, bueno, con esto terminamos. Muchas gracias, profesor Orlando. Muy interesante todo el tema y todo este segmento que hemos terminado en la mañana de hoy, pues sobre el territorio y su planeamiento. Hemos escuchado varias charlas muy interesantes de todo nuestro cuerpo profesoral, y los esperamos esta tarde a las 2 nuevamente para retomar otras conferencias. Ya va a haber otra temática mucho más puntual y con profesores también expertos en la materia. Así que manténganse conectados y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos por estar aquí siguiéndonos. Hasta luego.